Buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, un viernes más. Bienvenidos al foro virtual de la tarde de hoy. Educación virtual, riesgo de ciberbullying y discriminación. Un afectuoso saludo a todos ustedes. Hoy es nuestro último viernes de foro, pues nos quedan 2 de esta primera edición de los foros virtuales. Nos queda uno el día lunes próximo y el último el día miércoles. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros cada tarde, cada día, en cada evento organizado para ustedes. La importancia de todos estos temas existe también en poder juntarnos todos, rompiendo todas las barreras de la distancia a través de la tecnología y el Internet, con espacios muy importantes que nos permiten nutrirnos de la experiencia y del enfoque profesional de muchos temas de interés como hemos venido abordando y que son parte de nuestra vida diaria, como una manera de formarnos, de concientizarnos y de guiar a los demás con base a una sociedad del conocimiento. Hoy día, desde nuestro smartphone o desde una tablet o desde un computador portátil, podemos comunicarnos y acercarnos con personas en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, también se abre un debate respecto al acoso, al bullying y la discriminación en las plataformas virtuales, que se veía y se padecía constantemente en las clases presenciales, en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Por años se ha mantenido ahí y que con el tiempo se acrecentaron los casos y en muchas ocasiones ha provocado en niños y en jóvenes tal depresión que les ha llevado incluso la decisión de quitarse la vida. Este escenario llamado bullying o discriminación la están padeciendo actualmente en plena era digital nuestros niños y nuestros jóvenes con el denominado cyberbullying. Viene a mi memoria la serie 13 razones del porqué, que cuenta la historia de las 13 razones por las cuales una adolescente decide quitarse la vida por temas de acoso y bullying colectivo de parte de sus amigos y compañeros. Asimismo, la película El Cyberbullying cuenta la historia de una adolescente de 17 años también que sufre el cyberacoso. Estas dos escenas cinematográficas nos muestran una realidad completa de lo que es vivir con el bullying en el día a día de los niños y de los jóvenes. Ambas series televisadas nos proporcionan una obligada reflexión sobre los efectos de nuestras acciones y en esta ocasión puntual, desde el acoso cibernético o cyberbullying. Entonces vienen muchas preguntas para los educadores, para los padres de familias, para la sociedad en general. ¿La educación virtual equivale a conocimientos sin fronteras o a cyberbullying y discriminación? Hoy precisamente tenemos una conferencia magistral con el doctor Antonio Jesús Rodríguez desde la Universidad de Córdoba, España, a quien le doy la bienvenida, con una moderadora excelente también, nuestra ingeniera Anabel Alcíbar, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí. Tiene un máster en Educación Especial y cursa un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba, España. Justamente, nuestra moderadora, la ingeniera Anabel, desarrolla investigación en los ámbitos de inclusión educativa y a la fecha desarrolla estudios transnacionales sobre bullying y discriminación con el foco justamente en estudiantes con necesidades educativas especiales. Les doy la bienvenida una vez más. Reciban un caluroso saludo con ustedes, Anabel. Anabel, bienvenida y muchas gracias por su colaboración y su contribución en esta tarde. El micrófono, Anabel.
Perfecto, ahí Muchas está. gracias, ingeniera Doris, y muchas gracias a todos. Damas y caballeros, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este foro internacional que pretende poner en la mesa un tema que, como bien ya lo ha introducido la ingeniera Doris, es de tanta actualidad y de tanta preocupación no solo para los docentes, sino también al interno de las familias. Queremos saludar la participación de todos ustedes que nos acompañan esta tarde desde España, desde Estados Unidos. Se conectan también personas desde Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, México, Argentina, Honduras, República Dominicana, Chile, Cuba y Ecuador. Sin duda es un tema de interés y somos muchos los que queremos poner en la mesa espacios de reflexión, pero también espacios de propuesta, espacios que nos permitan gestionar entornos escolares libres de violencia. En esta tarde nos acompañan estudiantes, profesores y personal administrativo de diferentes universidades, así también padres de familia, docentes y directivos de escuelas y colegios de nuestro país, profesionales de diferentes áreas del conocimiento y público en general, interesados que, como ya bien decía, identificar características, pero también estrategias de cómo hacer frente a un fenómeno violento que está amenazando sistemas educativos y que, aunque ya se ha identificado como un problema en los espacios físicos, puede también estar haciendo sombra en estos nuevos espacios, en estos nuevos escenarios. Bueno, ya nos han antecedido para presentar a un panelista que tenemos de lujo en esta tarde. El doctor Antonio de Jesús Rodríguez Hidalgo es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, España. Antonio de Jesús tiene vasta experiencia en el abordaje del bullying. Es miembro del Laboratorio de Estudios de Convivencia y Prevención de la Violencia, la ECOVI. Es también director de la Cátedra de Cooperación el Desarrollo de la Universidad de Córdoba, desde la misma que impulsa una línea de investigación para la educación, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. ¿Qué tema tan importante? Y sin duda, la alta convocatoria que tenemos en este foro, igual que en otros, se debe a que hoy la educación ha tomado un rol muy, pero muy particular. Y es que esta crisis mundial alrededor del COVID-19 ha posicionado al mundo virtual como una forma alternativa de la educación presencial. Quizás muchos estamos planteando, y más en situación como la que acontece en nuestro Ecuador, que es la única opción disponible en este momento. Se asumió esta educación virtual como una alternativa segura para dar continuidad a la educación, porque así como lo destaca la UNICEF y la UNESCO, en contextos de emergencia, la educación no puede, la educación no debe parar. Suspender la educación implica interrumpir ese sentido de normalidad y regularidad que favorece el desarrollo y que permite una estabilidad socioemocional. Es por eso que, aunque no estábamos preparados, seguramente muchos nos sentimos acelerados en un proceso que debíamos asumir con responsabilidad. Sin embargo, en el día a día, cada uno de nosotros, desde nuestros diferentes roles, desde el padre de familia, el docente, los directivos, nos estamos acostumbrando a ser gestores de nuevas prácticas, de nuevas estrategias, con tal de asegurar esa continuidad a la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero dentro de estos grandes desafíos que hemos asumido, se abre paso uno que nos llama mucho la atención, quizás a quienes no nos habíamos acercado a este fenómeno violento. Y es que estamos llamados a gestionar espacios de aprendizaje libres de discriminación, libres de violencia. Pero ¿es eso sencillo? ¿Es eso una tarea sencilla en entornos desfavorecidos? ¿Es eso una tarea sencilla en entornos que han visto irrumpida su intimidad para poder continuar en el servicio de la educación, pero que abre una ventana a lo que puede ser también una posibilidad de riesgo, una posibilidad de ver vulnerada nuestra integridad si no es bien manejado? Entre estos riesgos tenemos el cyberbullying y la discriminación, para lo cual hoy tenemos ya, como les decía, la presencia del doctor Rodríguez Hidalgo, y contamos con el aval para este foro del programa Educación Global,
que este foro, al igual que otros, pretende abrir un diálogo de discusión y debate académico. Este programa Educación Global es coordinado desde el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pero cuenta también con el aval de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RENCI, de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, del proyecto de innovación educativa TWIN, financiado por la Unión Europea, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y del Espacio de Mujeres Líderes en la Educación Superior. Es un foro que sin duda tiene mucha pertinencia a los momentos que vivimos y que corren a lo largo del mundo. Para este foro hemos procedido a deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras, como seguramente ya se han podido dar cuenta, con el fin de garantizar la conectividad. Sin embargo, a través del chat esperamos tener ese espacio de interactividad. Estaremos recibiendo allí sus preguntas y sus comentarios. En breves momentos, nuestro panelista hará su exposición y posterior a su exposición tendremos un espacio para debatir, para enriquecer y seguramente para solventar algunas dudas. Al final del foro también habrá una encuesta muy breve que agradecemos desde ya que puedan llenar. Realmente para mí es un placer presentarles, y ya para anteceder en la palabra, a Antonio de Jesús Rodríguez Hidalgo. Quiero comentar un poquito solo del trabajo que él está realizando. Como ya lo manifestaba la ingeniera Doris, su actividad investigadora no es nueva, tiene muchos años trabajando en el estudio de la violencia escolar y juvenil, para evitar y prevenir problemas que se atañen en los entornos donde conviven los iguales. Su trabajo centrado en la exclusión, en la agresión y la victimización entre iguales, le hizo acreedor del Premio Extraordinario de Tesis Doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas. En sus últimos años ha hecho aportes significativos a la comprensión del bullying, basado en el estigma social, por razones étnico-culturales, por orientación sexual, por discapacidad o necesidades educativas especiales. También Antonio de Jesús Rodríguez Hidalgo ha realizado estudios sobre los predictores del cyberbullying en relación a la diversidad étnica y cultural. Ha participado en múltiples proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales, tanto en España como en países como Inglaterra, Chile, Ecuador, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en Kingston University y en la Universidad de Concepción, Chile. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto. Es coeditor del libro Acoso, Ciberacoso y Discriminación. Actualmente desarrolla proyectos de intervención para la prevención de la violencia. Fruto de ello es el modelo educativo de convivencia intercultural MESI, que ha sido galardonado con el Premio de Investigación para la Interculturalidad en su 6ª edición. Bueno, sin más, quiero dejar en la palabra a Antonio de Jesús Rodríguez Hidalgo, y recuerden que a través del chat estaremos recibiendo sus preguntas. Antonio, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches desde España. Aquí son ya las 12:30 de la madrugada, a 00:30. Y para mí es un grato placer poder compartir con todos ustedes esta jornada de reflexión, de diálogo en torno a la temática que ya se ha ido esbozando. Quería en primer lugar agradecer la invitación, por supuesto, a la señora vicerrectora Doris Ceballos y también, por supuesto, la amable presentación de la profesora Anabel Alcíbar. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Y bien, vamos a trabajar en la sesión de hoy fundamentalmente en torno a 3 aspectos. El primero sería la pandemia, el confinamiento y la educación virtual. También trabajaremos sobre claves psicoeducativas para entender el bullying, el ciberbullying y la discriminación. Y por último, haremos una aproximación, un aporte en relación a qué hacer frente a estos fenómenos.
En este sentido, trabajaremos específicamente desde tres figuras fundamentales: la figura de los estudiantes, del alumnado, la figura del profesorado o educadores y, por supuesto, también un abordaje desde el punto de vista, desde la perspectiva de las familias. En relación a la situación de pandemia, todos hemos estado viviendo esta situación de diversas formas en distintos países, pero en el fondo muy parecida. Sin duda ha supuesto un cambio en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Aquí, incluso en España, se le denomina a la salida de este confinamiento la nueva normalidad. Bueno, esa nueva normalidad, ¿qué supone? Pues supone hasta el momento muchos cambios. Concretamente, en relación a la educación, se produce un cambio muy significativo. La educación, planificada fundamentalmente para ser presencial, comienza a ser a distancia y en una medida relativamente amplia, dependiendo del país, dependiendo de la cobertura de Internet, etcétera, pues también se convierte en educación virtual. Este cambio también afecta, sin duda, a las raíces de la educación formal y cambia la educación, la forma de educación, la aproximación en la educación, la forma de llegar a las personas a través de la educación, tanto desde la educación básica, en España se denomina educación infantil, primaria y secundaria, hasta la educación universitaria. La mayor parte de las estructuras que hasta ahora mismo teníamos vigentes en distintos países para dar respuesta educativa, obviamente no estaban preparadas para esta emergencia. Pero también hay que decir que este tiempo nos ha retado, pero ha hecho también que saquemos en gran medida lo mejor de cada sociedad, lo mejor de cada institución educativa y sobre todo en colaboración con otras instituciones que también tienen fines educativos. Y en este sentido ha sido muy grato el poder colaborar, por ejemplo, por nuestra parte, en acciones de voluntariado que la Universidad de Córdoba ha emprendido en relación a las escuelas. La crisis no es solo una crisis sanitaria, es también una crisis laboral, una crisis económica y, sin duda, una crisis humanitaria. Las medidas de aislamiento han cambiado profundamente el modo de vida de todos y todas y ha hecho mucha mella en nosotros las cuestiones como la enfermedad, la muerte, el miedo. Por desgracia, en muchas circunstancias y en distintos países y capas sociales también aflora el hambre, quizá con más fuerza que antes. También ha hecho bastante daño en algunas ocasiones la sobreinformación y algunas veces incluso la desinformación, a pesar de que vivimos en la era digital. Y en el fondo de todo esto se genera un caldo de cultivo que algunas veces también es peligroso. Quizá algunas veces necesario, porque también es bueno que la democracia sea sociocrítica, pero se genera también una desconfianza sobre la gobernanza. Y esta situación de pandemia nos pone bajo presión. Bajo la expresión Education Under Pressure, quiero un poquito reflejar esto. Y llegamos a hacer análisis en los últimos tiempos, y me baso fundamentalmente en las aportaciones de la doctora Ceballos, que hizo en una reciente ponencia virtual en la que quizás muchos de ustedes estuvieron participando, en la que se hacía eco de los informes de la UNESCO y de IESAL de 2020. Y ahí se ponía de manifiesto claramente que existe una baja conectividad a Internet en muchos países de América Latina y, sin embargo, sí existe un alto acceso al celular, un alto acceso de uso de conectividad mediante el celular. También existe un alto nivel de conectividad a Internet y de uso de celulares en países europeos. Estas circunstancias diversas dependiendo de la situación, dependiendo de la zona geográfica donde esté nuestro país, obviamente. Sí hay que también apuntar a que en la situación actual en América Latina se aumenta mucho la brecha digital. Y quizás en los países de Europa no se ha abierto una gran brecha, pero sí está haciendo que emerja esa brecha esa brecha digital que quizás aparecía un poquito más oculta. Podemos comentar distintos casos reales que le pasan a estudiantes, que le pasan a profesores y profesoras, que le pasan a familias en este marco de la pandemia y de esta educación que pretende ser una educación para todos virtual, pero que no necesariamente es inclusiva. Solo una parte de la población estudiantil y de los docentes disponen de conectividad y de medios apropiados para poder desarrollar su actividad en el plano virtual. En España hay estudiantes
que no pueden seguir la educación virtual porque bien en sus casas no existe posibilidad de pagar ese acceso a Internet, o bien por motivos de crisis han tenido que dejar de pagarlo y priorizar otros gastos familiares, e incluso pueden no disponer de dispositivos electrónicos apropiados. Por la gran crisis laboral y económica, no solo ha afectado a la población vulnerable, sino que también ha afectado a otras muchas capas sociales. Esto ha hecho que capas sociales, grupos de personas que anteriormente no vivían en situaciones de vulnerabilidad y que no tienen tampoco la experiencia de intentar buscarse recursos para salir de esa situación, se vean también con mucha dificultad para afrontar su vida y, por supuesto, para garantizar el derecho a la educación de su hijo. También en América Latina existen grandes grupos de población que están sin conexión y que también carecen de medios apropiados. Podemos poner distintos ejemplos. Recientemente tuve oportunidad de conocer algunos ejemplos de Ecuador en los cuales se observaban fenómenos de exclusión y de discriminación entre compañeros y compañeras de universidad, o compañeros y compañeras de otros niveles educativos, precisamente a la hora de intentar desarrollar actividades educativas. En algunas de estas ocasiones se producían estos fenómenos de discriminación y de exclusión porque bien la zona geográfica a la que pertenecía alguno de los chicos tenía poco acceso a conectividad de Internet, y entonces preferían huir de trabajar en grupo con esas personas para, de alguna forma, intentar salvar su expediente y así intentar no tener retrasos en sus entregas, en el desarrollo de sus trabajos. También se producen situaciones, por ejemplo, cuando alguno no tiene acceso a Internet o el acceso a Internet también es de baja calidad. Eso también se genera una brecha y genera también una cierta exclusión por parte de compañeros y compañeras. Y, por supuesto, tenemos también que considerar que la educación virtual es una educación que hasta ahora mismo no teníamos pulida, no teníamos muy trabajada, porque los sistemas educativos fundamentalmente estaban orientados a trabajar en la presencialidad, y supone una invasión también del espacio vital de las personas. Supone una entrada en la intimidad de los hogares, de los chicos y de las chicas y de sus familias. Y hay circunstancias en las cuales chicos y chicas, en el fondo que tienen detrás, pues es el fondo cotidiano que pueden ofrecer. Y en algunas ocasiones pues se ven imágenes que de alguna forma pueden dibujar una situación y mostrar una situación de pobreza que a lo mejor antes, cuando uno iba a una institución educativa a trabajar y iba vestido y con su uniforme igual que todos, pues a lo mejor no era perceptible. En definitiva, esto hace que se aumente mucho la aporofobia. Acá llamamos aporofobia al miedo a la pobreza, al miedo al pobre. Es impopular en gran parte de la sociedad socializarse, relacionarse, compartir actividades con personas que se consideren de otro nivel socioeconómico. También se incrementa la xenofobia, se incrementa el racismo, se incrementa la visibilidad también de esta xenofobia y de este racismo. Tenemos también que contemplar que no solo hay formas de exclusión y de agresión directas que se producen entre iguales, sino también se vive más ahora que antes en un entorno virtual. El 100% prácticamente de nuestra actividad interpersonal, más allá de lo que pasa en nuestro entorno doméstico, en nuestra casa, junto con nuestra familia con la que convivimos, se produce y se reproduce a través de las redes sociales, a través de Internet. En este sentido, hay también que tener en cuenta que en Internet también abundan muchísimos mensajes que van en relación a la xenofobia y el racismo. En definitiva, se meten en la corriente también del ciberodio. Y también incrementa cuestiones como la homofobia, la discriminación y maltrato hacia las personas en relación a su diversidad de orientación sexual o identidad de género. Y cómo no, quizá uno de los temas más preocupantes, que también son muy preocupantes en relación a la situación de confinamiento, a la situación de no poder salir a entornos sociales y relacionarse con otras personas y tener que quedarse en la casa de uno y conviviendo con otra persona, se incrementa la violencia machista y el acoso sexual. Todo esto amenaza los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son una apuesta por transformar, por tener un mundo mejor para todos y para todas. Un mundo más inclusivo, un mundo más equitativo, un mundo más justo, un mundo en el que las personas se sientan reconocidas y se sientan incluidas, se sientan partícipes y parte necesaria e importante de la sociedad.
y, por supuesto, bajo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y, por supuesto, con el medio social. Este caldo de cultivo en el que estamos, en el que las relaciones a través de Internet son las que más se mantienen y se ponen en riesgo cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, con la identidad étnico-cultural, con el bienestar de la persona, sin duda inciden sobre cuatro más sobre cuatro dentro del abanico de los posibles objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los que más afectados se ve, sin duda, es el de la salud y el bienestar. Indudablemente, las personas que sufren acoso, que sufren violencia, que sufren discriminación o ciberbullying, son personas que van a ver mermada su salud y que puede dejarle una herida con secuelas a medio y a largo plazo. La educación de calidad, sin duda, no es posible en entornos en los cuales prima la violencia o existe una violencia cibernética. La igualdad de género también es otro objetivo que se pone muy en riesgo en la tesitura en la que nos encontramos. Y, por supuesto, peligra la paz, la justicia e indudablemente la solidaridad en la sociedad y instituciones que sean sólidas y solidarias. Y bien, si me permiten el apunte musical, estamos bajo presión, como decían Queen y Freddie Mercury en este caso y David Bowie. Me van a permitir que les lea, que no que les cante, aunque aquí son posiblemente horas de poder celebrar, porque son las 12:30 de la noche de un viernes a un sábado, pero me van a permitir que no les cante porque tengo a mi familia durmiendo en las habitaciones contiguas. Pero sí les voy a leer un poco de esta canción. La canción de Queen de Under Pressure dice: la presión me está oprimiendo, te está oprimiendo. Ningún hombre pide estar bajo presión. Esto derrumba edificios, parte a una familia en dos. Y así sigue la letra, que es más extensa. En definitiva, un poco a través de la música se expresan sentimientos, emociones que sin duda son muy coherentes con lo que estamos viviendo todos en estos momentos. Pero más adelante en la canción, en la parte final, dice: amor, 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 amor. La locura se ríe y bajo la presión nos derrumbamos. No podemos darnos una oportunidad más. ¿Por qué no podemos darnos amor y darle al amor esa oportunidad? ¿Por qué no podemos dar amor, dar amor, dar amor? Y el amor te reta a cambiar tu manera de preocuparte por ti mismo. Y es verdad que es que en realidad, ante situaciones críticas, ante situaciones violentas, que sin duda en la sociedad en distintos momentos, en distintos episodios históricos y, por supuesto, en distintos contextos y momentos se vienen dando, la solución está ahí. La solución la tenemos nosotros. En nuestro ADN, en nuestra forma de relacionarnos, está la posibilidad de hacer buenas relaciones, de convivir, pero también de perder esa convivencia y convertirla, pues, en violencia. Y vamos a profundizar un poquito más en qué clase de amor es el que buscamos, qué clase de amor es ese que nos puede salvar un poquito del caos en esta pandemia y, por supuesto, ayudar a solventar esos retos que tenemos en esa educación virtual. Vamos a profundizar ahora brevemente en las claves psicoeducativas para entender el bullying, el ciberbullying y la discriminación. Y hablando de amor y violencia, ¿por qué no les propongo que se decanten? Piensen en ustedes mismos, intenten reflexionar, pensar en las claves de su personalidad, pensar cómo se relacionan con su familia, cómo se relacionan con sus iguales, cómo se relacionan en contextos profesionales, etc. ¿Qué priman más? ¿Conductas de amor o conductas de violencia? ¿El eros o el tánatos? En definitiva, les sugiero que hagamos el ejercicio utilizando un poco la similitud con nuestros primates vecinos, si nos sentimos más bonobos o nos sentimos más chimpancés. Cuando hablo de bonobos me refiero fundamentalmente a conductas que tienen que ver con la prosocialidad, con acercarse al otro, con reconocer los sentimientos en el otro, con ser empático con el otro, con ayudar al otro, con ser generoso con el otro, con todo lo que de alguna forma construye lazos que son perdurables, lazos que permiten desarrollar socialización, que permiten generar comunidad y que permiten avanzar colaborativamente, cooperativamente. Pero en contraste les pongo también la figura del chimpancé y les voy a pedir que a través del chat se vayan pronunciando
porque creo que tiene la oportunidad de pronunciarse mediante el chat, ¿verdad? Yo intentaré verlo, voy a ver si puedo visualizarlo en pantalla e intentaré también responder en la medida de lo posible. Cuando hablamos de la metáfora en relación al chimpancé, nos estamos refiriendo a otro tipo de conductas que son agresivas, que son violentas, que pretenden conseguir el bien propio anteponiéndolo al bien común, etc. Voy a intentar ver el chat y a ver si me lo permite mientras que hago la presentación. ¿Son tan amables de irse pronunciando si se consideran más bonobos o más chimpancés? ¿Sí? Si me ayuda Anabel en este sentido y puede también colaborar revisando un poquito el chat y me va dando feedback mientras que voy hablando, se lo agradezco. Porque tengo dificultad para poder compaginar las pantallas de presentación y de revisión del chat. Sí, por aquí Tania Lynn Maldonado, ella manifiesta que se identifica más con el bonobo y algunos también con su parte más orientada al chimpancé, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Tanto la parte de bonobo como la de chimpancé son parte de nuestro repertorio conductual, parte de nuestra capacidad humana. El ser humano ha sobrevivido, se ha antepuesto a distintas circunstancias adversas y se ha desarrollado a nivel global como quizás el ser que de alguna forma tiene, por fortuna a veces y otras veces por desgracia, casi los designios del globo terráqueo en sus manos, precisamente combinando estos dos grandes perfiles. Pero sin duda, ante la situación crítica en la que estamos, yo soy de los que apuesto por el bonobo. Más todavía en una situación crítica. Y lo vamos a ir viendo progresivamente. ¿En qué modelo de educación creen? ¿En una educación cooperativa o en una educación competitiva? Y aquí ya vamos anteponiendo dos modelos educativos, uno más relacionado con ese perfil, llamémosle de bonobo, prosocial, y con ese perfil de chimpancé más competitivo, más agresivo, incluso más violento. ¿Qué educación es la que estamos dando y la que estamos recibiendo? Les planteo a los asistentes al foro. Y aquí sí me gustaría que se manifestara, que nos dijeran en lo que piensan. Y si me ayudan a ver, que me intervienen, por favor, cuando tú consideres. Incluso, ¿para qué sociedad educamos? ¿Y cómo nos educamos? Estas preguntas pueden parecer muy genéricas, muy abiertas, pero en realidad dan en la clave para intentar también superar la situación en la que estamos. Voy a intentar revisar el chat en directo a ver si veo alguna de las respuestas. Sí, Antonio. Javier Cedeño, por ejemplo, manifiesta que como seres humanos somos un tanto eros y un tanto tánatos, pero de nosotros depende qué es lo que queremos dar y qué es lo que queremos recibir. Wilter Solórzano... Sabía respuesta. La elección es muy importante. Muy bien. Wilter nos decía que también depende de nosotros cómo esto se manifiesta en el ámbito educativo, aunque él se inclina más por la educación cooperativa, que quizás tiene más de lo que nosotros queremos recibir y es lo que estamos sembrando en los entornos escolares. Excelente. Si me permiten, complemento sus palabras y les comparto que la educación, a grosso modo, a nivel global, es quizá mucho más competitiva que cooperativa. Se tiende más, en la mayor parte de las sociedades, al individualismo y, por supuesto, se potencian estrategias educativas que no generan cooperación tanto como competitividad. Y existe un discurso de fondo que va ligado también al mundo futuro del menor cuando sea adulto, que la sociedad es competitiva y que hay que prepararlo para competir desde la más tierna infancia. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello y voy también a contribuir a aportar mi visión, que por supuesto no necesariamente tiene que ser la mejor ni la única y que me va a encantar compartir con todos y todas y que luego al final pues, hagan sus intervenciones y podamos discutirlas. Antonio, quizás cuando estabas leyendo, como para esta parte cerrar, decía Gladys Aquino,
que situaciones como esta, crisis mundiales como las que acontecen en este momento, es donde más precisa lo que tú acabas de decir, que el trabajo sea más bien cooperativo y solidario, porque será lo que nos darán las herramientas para poder estar en una sociedad más colaborativa y enfrentar de mejor forma momentos tan difíciles como los actuales. Sin duda, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar a esa propuesta que seguro a nuestra compañera le va a agradar bastante porque es muy concordante con lo que ella nos propone. Vamos a avanzar, si os parece, en cuáles son esas claves básicas de nuestro pensamiento que nos permitan desentramar cuestiones en relación a la agresividad, bullying, ciberbullying y discriminación. La agresividad no es igual que conducta agresiva. Es muy importante que tengamos en cuenta que el ser humano viene con la capacidad agresiva. La capacidad agresiva nos permite adaptarnos al medio, nos permite sobreponernos a adversidades y desarrollarnos. La capacidad agresiva es una capacidad muy importante para el ser humano, pero la capacidad agresiva no es igual que la conducta agresiva. Solo el sujeto que no es educado, que no tiene una buena socialización, normalmente muestra más repertorio de conductas agresivas. Las conductas prosociales normalmente se aprenden a través de la socialización y sobre todo a través de la buena educación y son modificadores de los componentes psicológicos de la agresividad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los niños no son agresivos per se, salvo contadas circunstancias. En la generalidad, una de las cosas más importantes de la agresividad es la modulación educativa. Y aquí es donde nosotras, todos los que estamos en este foro, tenemos una gran responsabilidad como padres, como personas componentes de la sociedad y, por supuesto, como docentes. ¿A qué llamamos bullying? El bullying es el daño reiterado no ocasional causado por un escolar a otro a través de palabras o ataques físicos, en alguno de los espacios de la escuela o en el camino de la escuela a la casa o de la casa a la escuela. El atacante normalmente es más bien fuerte físicamente o bien es más hábil a nivel verbal o a nivel social de la víctima. Las características básicas del bullying en entornos físicos son tres. Una conducta intencional de hacer daño, se reitera, es una conducta repetida y acontece bajo un desequilibrio de poder. Este desequilibrio de poder es muy importante que tengamos en cuenta que puede ser un desequilibrio de poder real o imaginario. No siempre es un desequilibrio de poder que realmente haga a la víctima inferior en alguna característica o plano a su agresor. Hay también distintos tipos de bullying en el espacio físico, el que se produce a través de formas físicas, verbales o exclusión social. Por ejemplo, en relación a la agresión física, pueden ser también de tipo directo o indirecto, como golpes, tirones de pelo, etcétera, o indirecto, como por ejemplo el robo o la privación de pertenencia de la víctima, incluso el deterioro de esas pertenencias. Existe también un bullying verbal que puede ser directo o indirecto, tipo insulto, amenaza, pero también existe un bullying verbal que es indirecto, los rumores y mentiras malintencionados esparcidos a través de los iguales, a través de las redes de terceros. Si se dan cuenta, tanto en el espacio físico o mediante la agresión física como mediante la agresión verbal, se produce en dos vías algunas veces que son concordantes. Tenemos perfiles más bien de agresores que son agresores directos, quizás más rudos en su forma, y también otros que son agresores indirectos y que son quizás más finos en sus agresiones, más sutiles en sus agresiones, más sofisticados en esas agresiones. Y esto es bueno que lo contemplemos porque nos da algunas veces claves sobre distintos perfiles. Quizás todos asociamos el bullying al fenómeno más rudo, a de las formas directas, pero el bullying que se sustenta sobre esas formas indirectas es más sutil y es tan dañino o más que el rudo. Y por supuesto la exclusión social, que a la misma vez es una forma de agresión y un efecto de las agresiones anteriormente descritas. El bullying también tiene una expresión a través del ciberespacio que venimos denominando ciberbullying. Es el bullying que utiliza como medio las comunicaciones en red de Internet o también, por supuesto, las redes sociales. El ciberbullying se diferencia, tiene una dimensión más allá de la del bullying en el campo presencial y se caracteriza por generar una sensación de anonimato que realmente es falaz. Es más fácil identificar a los agresores a través de Internet una vez que se denuncian los casos, que en el espacio físico, porque la huella digital es fácilmente perseguible. También se produce un fenómeno mayor de desconexión moral a través de la pantalla.
las personas tienen dificultad para empatizar con la otra persona que está al otro lado del canal. 24/7, 24 horas a la semana, 7 días. 24 horas al día, perdón, 7 días a la semana. Por desgracia estamos en el ciberespacio prácticamente de forma continua y no hay forma, por parte de muchos adolescentes, de muchos jóvenes, de desconectarse de ese entorno de riesgo. También es difícil detectar por parte del adulto, se tiene una gran velocidad y amplitud en la propagación de estos fenómenos de agresión, se produce una narrativa transmediática. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pasa un suceso, se puede grabar, se puede retransmitir, pero luego recoge otro y con aquello hace un meme, otro hace otra historia y aquello va teniendo un desarrollo más allá de lo que pasó en ese contexto. Se produce un efecto bola de nieve y, por supuesto, es muy difícil de borrar de Internet. No existe ley del olvido de momento en Internet y algunas veces las agresiones persiguen por mucho tiempo, porque no se borran de la red, a las víctimas. Y, por supuesto, sucede también de adultos hacia menores. No debemos de olvidar que también hay chicos y chicas que, por ejemplo, sufren acoso sexual por parte de mayores a través del ciberespacio. Y en este marco de pandemia tenemos que tener en cuenta que casi el 100% de las comunicaciones que establecen los menores más allá del entorno de confinamiento se produce a través de Internet. Esto incrementa muchísimo el riesgo potencial de ser agredidos o de participar de alguna forma indebidamente a través de Internet y que se pongan a ellos mismos en riesgo. ¿Cómo se suelen poner los menores en riesgo cuando acceden a Internet? Fundamentalmente porque tienen falta de precaución, no cuidan algunas cuestiones de seguridad y exponen quizás parte de sus bienes, parte de su intimidad, parte de su conocimiento de su vida, y eso los pone más en riesgo. También existe menor control en esta situación de pandemia por parte de la familia y de los docentes sobre la actividad que desarrollan en el ciberespacio los menores. Y aumenta sin duda el uso de las redes sociales para las que no está incluso permitido el uso a menores. Y no es raro ver, por ejemplo, en TikTok, que entran chicas y chicos pues, con menos de la edad permitida, por ejemplo, para formar parte de esa red social. Y sin duda pues, aumenta en la globalidad el número de ciberagresiones. ¿Qué roles son los que están implicados en el bullying o en el ciberbullying? ¿Y qué es lo que lo hace estable a lo largo del tiempo? Mínimo siempre tenemos que contar con el rol de agresor y con el rol de víctima. También existen roles que son mixtos. Tienen un comportamiento ambivalente, algunas veces son agresores, otras veces son víctimas, incluso en algunas ocasiones se consideran hasta víctimas provocativas. Se pueden denominar también agresores victimizados. Pero en este esquema es muy importante que tengamos en cuenta que esto es un fenómeno ecológico, un fenómeno social, que pasa en un contexto concreto, bien en el espacio físico, bien a través del ciberespacio. Y casi siempre hay espectadores. Los espectadores tienen un papel clave en el mantenimiento de esta dinámica y también van a tener un protagonismo clave en la desarticulación de esta dinámica, como comentaremos al final de la exposición. Se genera un esquema dominio-sumisión entre agresores y víctimas y todo esto se posibilita y se mantiene a lo largo del tiempo porque impera la ley del silencio, una ley no escrita promocionada fundamentalmente por los agresores que dice algo así como que el que denuncia, el que dice a los adultos, el que pone en conocimiento de otros para defender a la víctima la situación, pues recibe la penalización por parte del resto de compañeros. ¿Qué papel juegan las diferencias entre los iguales? Diversidad, bullying y ciberbullying. Una de las cosas que hemos trabajado más a lo largo de estos últimos años y de las que nos sentimos más contentos de haber hecho una humilde contribución al entorno científico está en relación a contemplar los fenómenos de ciberbullying y los fenómenos de bullying desde el prisma de la diferencia. Eso nos ha hecho percibir que en torno entre el 50 al 80% de los casos de bullying o de ciberbullying, lo que hay de fondo son cuestiones de discriminación sexual, homofóbica, hacia escolares con discapacidad o necesidades educativas especiales, o chicos y chicas de diverso origen étnico-cultural. Y es lo que denominamos en muchas ocasiones la discriminación invisible, porque se trabaja como bullying, porque se intenta prevenir como bullying, pero en gran medida los protocolos de acción educativa y las acciones, las estrategias educativas y políticas educativas no están contemplando gran parte de lo que sería la raíz sobre la que habría que trabajar, que es la discriminación. En este sentido, podemos citar el bullying o ciberbullying de carácter sexual, es indudablemente el que tiene un carácter de abuso sexual contra la víctima y el que de alguna forma utiliza o ridiculiza contenidos o cuestiones o características de corte sexual de la víctima.
Este bullying sexual o ciberbullying sexual también está emparentado en cierta medida con la violencia de género. Tenemos también uno que es de carácter homofóbico y es el que sufren las personas que han declarado expresamente su homosexualidad o bisexualidad en el escenario educativo, o que en alguna medida se les atribuye que son homosexuales o bisexuales sin llegar a serlo, bien por sus gestos, tono de voz, etc. Este ciberacoso y este acoso daña especialmente a las víctimas, tanto en su aspecto psicológico como en su desarrollo psicosocial. Voy pasando pantallazos breves, no me detengo porque son artículos en los que hemos publicado parte de estos resultados, pero se los dejo si quieren al final de la exposición para que tengan también sus referencias. También existe un bullying o ciberbullying dirigido especialmente hacia chicos y chicas por tener necesidades educativas especiales o por tener algún tipo de discapacidad. Y existe, sin duda, también uno de los bullying que más nos ha preocupado en los últimos tiempos, que es el bullying o el ciberbullying de carácter étnico-cultural. En este caso, tanto víctima y agresor están en una dinámica, al igual que los otros bullying que hemos descrito, en los cuales se producen esos tres indicadores que dijimos al principio de la charla. Son maltratos o agresiones de carácter intencional, con la finalidad de causar daño en la víctima, son repetidos a lo largo del tiempo, y eso hace indudablemente que incremente su perniciosidad, y acontecen bajo un desequilibrio de poder del que es difícil salir que salga la víctima con respecto al agresor, que se erige en un estatus superior. En el caso concreto en que se dan estas tres características del bullying y se basa ese bullying en una alegación explícita o implícita de motivos basados en la diferencia étnico-cultural, estamos ante un fenómeno claramente de bullying étnico-cultural. Existen distintos tipos de bullying étnico-cultural, podemos presentar estadísticas de distintos estudios, pero a grosso modo insistiremos en que las formas fundamentales a través de las cuales se materializa son el insulto racista, los rumores racistas o xenófobos y, por supuesto, también la exclusión social directa. Esto también tiene su traslación al ciberespacio. En el ciberespacio también se produce. Y, de hecho, en los últimos años hemos observado que incluso minorías culturales concretas son más afectadas por el ciberbullying étnico-cultural. También hay que tener en cuenta que el ciberbullying étnico-cultural o bullying étnico-cultural también está muy emparentado con el discurso del odio, que por desgracia el ciberodio cada día está más en las redes sociales, cada vez más está en Internet. También hemos aprendido a lo largo de estos años cuáles son los factores precursores y los factores protectores tanto del bullying como del ciberbullying discriminatorio. A grosso modo, la literatura nos describe cómo la mejora de la empatía, la mejora de la autoestima y la mejora de las habilidades sociales son los mejores factores protectores con los que podemos contar para prevenir el bullying como fenómeno genérico y también para prevenir el ciberbullying como fenómeno genérico. Nuestras investigaciones, profundizando desde aspectos discriminatorios ligados a cuestiones de identidad personal e identidad grupal o identidad colectiva e identidad cultural, nos han hecho también tomar conciencia de que no solo la empatía, la autoestima y la habilidad es importante trabajarlas para prevenir el bullying y el ciberbullying, sino es muy importante, puesto que entre el 50 y el 80% de los casos de estos fenómenos de violencia se basan en esas diferencias, en considerar al otro diferente y discriminarlo, es muy importante que se trabaje también la reducción de los prejuicios, tanto manifiestos como sutiles. Cuando hablamos de prejuicio manifiesto, hablamos de ese prejuicio en el que abiertamente la persona o un chico manifiesta a otro pues que no es bienvenido porque viene de otro país, o que no le gusta por el color de piel que tiene o por las costumbres que tiene. Pero también existen unos prejuicios que son sutiles y que están socialmente muy, muy aceptados, muy socializados y que por desgracia tenemos, quizás son la piedra más importante que tenemos en el camino contra los que más tenemos que luchar. Son esos prejuicios que bien tolera al otro, bien acepta al otro, bien acepta la presencia del otro, pero no quieres necesariamente compartir con él y prefieres compartirlos con los que tú consideras iguales y no compartir con los que consideras desiguales. Sobre estos dos prejuicios hay que trabajar educativamente. También hay que potenciar la empatía, no solo cognitiva, que la escuela trabaja mucho sobre la empatía cognitiva. Hay que trabajar también sobre la empatía afectiva. Ponerse en el lugar del otro no para anticiparse a lo que va a hacer, sino para entender lo que siente. La autoestima también es muy importante, no solo potenciar la autoestima individual, sino también potenciar la autoestima colectiva. Desarrollamos una autoestima que está vinculada a sentirse parte del grupo. En el caso étnico-cultural es muy claro
que tenemos que potenciar una buena autoestima étnico-cultural que permita a los chicos y las chicas sentirse orgullosos de sus raíces culturales, porque por ahí también van a aprender muchas cosas que son muy buenas para su socialización. Y respecto a las habilidades comunicativas, se ha trabajado y sociales se ha trabajado también mucho a lo largo de los programas educativos. Y viendo la evidencia científica en respecto a la intervención educativa, ¿qué es lo que podemos hacer para afrontar estos problemas? Me voy a ceñir fundamentalmente a las tres figuras: alumnado, profesorado y familias. En primer lugar, decir al alumnado que participa en esta videoconferencia que ante cualquier indicio de violencia deben de ponerlo en conocimiento del profesorado, en conocimiento de padres o madres, o por supuesto, en caso necesario, de autoridades. La violencia entre iguales, el bullying y el ciberbullying, no olvidemos que también es un delito. Y en la medida en que vamos adquiriendo mayoría de edad penal, las consecuencias y la responsabilidad es imputable al sujeto, y uno, aunque sea menor de edad, puede tener que pagar también. También el alumnado debe apoyar a la víctima en su búsqueda de ayuda y de denuncia. Es muy importante desarrollar entre todos esta labor. Las víctimas no siempre se sienten con la seguridad, no siempre se sienten con la fortaleza como para denunciar. Y es muy importante que aquellas personas que tienen indicios, y digo indicios, no necesariamente pruebas, contribuyan a que las víctimas puedan denunciar, y estas mismas personas que son espectadores, si tienen indicios, también deben de comunicar esos indicios a los adultos o autoridades competentes. También el alumnado debe de contribuir a desaprobar las agresiones por parte de los espectadores. Perdón, a desaprobar las agresiones por parte de los agresores. Es muy importante que los espectadores retiren su apoyo, desaprueben qué es lo que hacen los agresores. Pero también es muy importante que los espectadores no se enfrenten de forma violenta a los agresores. En ningún caso se recomienda responder a una agresión, aunque sea hacia otra persona, con otra agresión. También se debe valorar la diversidad de los compañeros como riqueza y como fuente de aprendizaje. Descubrir en el otro diferente recursos, estrategias, distintos modos de vivir es muy enriquecedor para todas las personas. También hay que evitar entre compañeros la competitividad. Esto es clave. Y potenciar un desarrollo de competencias que permitan un aprendizaje colaborativo. Respecto a las familias, se les recomienda que estén muy atentos a cambios bruscos de humor y, por supuesto, también cambios de comportamiento. También, en alguna medida, se pueden producir en los chicos y chicas, tanto de los más jóvenes, de los menores en la infancia, como a lo largo de la adolescencia y, por supuesto, también en la etapa universitaria, trastornos del sueño o trastornos alimenticios. No siempre es un indicio de que está pasando un fenómeno de violencia de fondo, pero habría que revisarlo. También se pueden producir en algunas ocasiones dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, etc. Estamos hablando de una somatización, de un estrés que se está produciendo en base a ser, en algunos casos, víctimas de formas de maltrato sostenida a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, también mucha atención a episodios y etapas de tristeza e irritabilidad. Las familias deben también descartar que no se debe a otros factores, por supuesto. Es muy importante también que intenten que su chico, que su hijo, que su familiar les cuente lo ocurrido. Si tiene miedo de denunciar a sus agresores, pueden pedirle que de alguna forma lo comente, lo explicite, lo comunique, sin necesariamente desvelar en un principio la identidad de sus posibles agresores. Esto ayudará a ganar confianza con la víctima y a que paulatinamente, progresivamente se vaya abriendo, e incluso también nosotros como adultos, poder emprender caminos que nos permitan también finalmente llegar a quiénes son los agresores. Hay que tener paciencia y buscar un buen momento. Y hay, por supuesto, que saber escuchar antes de opinar y actuar. Por desgracia, y me meto yo el primero, si me permiten, hay muchas veces en las que los adultos no escuchamos suficientemente a los menores, no les prestamos la atención debida y les decimos lo que tienen que hacer y pocas veces los escuchamos con atención. Entonces, en estas circunstancias, más que en otras, hay que escuchar, 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 morderse la lengua, frenarse un poquito y no decir qué es lo que tiene que hacer ni lo que debía de haber hecho. Es mejor escuchar, 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 y a partir de ahí tendremos más conocimiento de lo que está pasando en profundidad. Y, por supuesto, las familias deben ponerlo en conocimiento de los tutores, del profesorado, de los centros educativos o de la universidad,
para que estudien el caso, en este caso posible de violencia, y se tomen las medidas oportunas. Para padres y madres, también siempre es mejor dirigirse, en primer lugar, a los docentes, que son los que pueden intervenir y hacer de mediador entre las familias y generar la dinámica para poder desarticular los fenómenos de violencia, si es que se están dando. Y si no, observamos mejoría, en segundo lugar, al profesorado directivo, a los directores, directoras de las escuelas, a los rectores de las escuelas, etcétera. En definitiva, a los equipos de dirección de las escuelas y, por supuesto, también a las unidades responsables de estos aspectos en las universidades, etcétera. Y, por supuesto, si hay indicios de acoso o de ciberacoso, siempre se debe de aplicar el protocolo vigente en el país en el que nos encontremos. Respecto al profesorado y educadores, podemos también hacer algunas aportaciones basándonos en los proyectos educativos que tienen una evidencia científica que nos permiten considerar sus bondades. La educación, indudablemente, ha de ser sociocrítica. Tiene que ser una educación comprometida con el desarrollo moral del individuo, y más ahora en una situación de pandemia, en una situación en la que se está agudizando la brecha digital, en una situación en la que muchos chicos y chicas no pueden seguir el desarrollo habitual educativo. Lo que nos va a salvar, lo que nos va a mejorar la sociedad y lo que nos va a permitir salir más reforzados de esta crisis, sin duda es volver a potenciar mucho el compromiso, el desarrollo moral de los individuos y comunitario. Una educación que genere responsabilidad, una educación que permita un desarrollo también sostenible. Esta educación debe estar basada en problemas, no generadora de problemas, sino afrontadora de problemas reales. La educación que de alguna forma pone el foco sobre problemas reales es una educación que motiva, que seduce al alumnado y que le permite empoderarse para dar respuesta a los retos sociales presentes y futuros. Una educación que permita la toma de decisiones democráticas y que le dé mucha fuerza al papel del alumnado en esta toma de decisiones democráticas. Eso sin duda transfiere el control, parte del control de la enseñanza y el aprendizaje al propio alumno. Un aprendizaje también mediante la cooperación entre iguales y no en relación a actividades competitivas. Queremos potenciar ese sentido, ese sentimiento que decíamos del bonobo, de generar comunidad, de ser prosocial, de ayudar al desigual. Y eso solo es posible mediante un aprendizaje cooperativo. Un aprendizaje que atienda a las emociones y a los afectos, que ponga a las emociones y a los afectos como el motor del propio aprendizaje y el propio desarrollo evolutivo. Y que, por supuesto, también esta educación desmonte y erradique prejuicios hacia las minorías, prejuicios hacia lo diverso, prejuicios hacia el que se considera diferente. Para ir terminando, esta es la estrategia que han mostrado ser más efectivas para poder desarrollar este proyecto educativo, son las que tienen que ver con potenciar el papel responsable de los espectadores ante las distintas formas de violencia. Los espectadores, en gran medida en los últimos años, están siendo la clave para desarticular los fenómenos de discriminación, de bullying y de ciberbullying que se producen entre los iguales. Tenemos también que desarrollar actividades que permitan descubrir y aprender de la diversidad y del diferente. Poner en valor al diferente es abrir el repertorio de lo posible, ser creativos e imaginativos y poder encontrar en el diferente motivos, estrategias, formas de vida que quizás nosotros no hemos experimentado y que, si no bien en este momento, quizás en algún momento venidero nosotros podemos encontrarnos en esas circunstancias. Por ejemplo, si nos relacionamos con un chico con una discapacidad, podemos aprender muchas cosas que pueden ser buenas, no solo para nosotros, sino para otras personas que también se puedan encontrar situaciones parecidas. Estimular el liderazgo de los estudiantes prosociales, éticos, generosos, responsables y sensibles es un deber ineludible. Por desgracia, en los sistemas competitivos educativos, potenciamos sin darnos, algunas veces sin ser conscientes, liderazgos que son negativos entre los iguales. Es posible que potenciar el liderazgo de una figura concreta nos permita tener un poco el patio de la clase controlado. Pero ¿cómo lo controla ese chico respecto al resto?
¿Lo controla éticamente o lo controla en base a la violencia y a la agresión? Nosotros tenemos que ser capaces de detectar los chicos que son más sensibles, que son más generosos, que son más prosociales, y empoderarlos a través de la actividad educativa para que sean generadores de ese espíritu humanitario que debe de ser el que reine, el que potencie el desarrollo de ese chico y de todos. También es necesario transferir, en la medida de lo posible, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades al alumnado. Si nosotros no damos esa posibilidad, nosotros estamos imponiendo un sistema y posiblemente casi estaremos cayendo en el adoctrinamiento. Tenemos que dar a los chicos la oportunidad de que tomen decisiones y de que asuman la responsabilidad de tomar esas decisiones. Así, en el medio y largo plazo, constituirán parte de una sociedad comprometida, responsable, participativa y que no dejará en manos de nadie en su destino. Asumirán su destino en las posiciones en las que les toque formar parte de esa sociedad. También es importante facilitar, de alguna forma, medios que permitan la denuncia de casos de violencia, que algunas veces no es fácil, como hemos dicho. Y sería interesante, por ejemplo, poner propuestas de buzón físico o incluso un buzón digital que permita la denuncia anónima o comentarios, no solo negativos, sino también positivos en relación a cómo vamos desarrollando el proyecto educativo. Y, por supuesto, iniciar protocolos ante cualquier indicio de violencia. Lo que debe de primar es el derecho del menor a ser protegido. No olvidemos que los menores son figuras vulnerables. Y hasta aquí la exposición. Estoy a disposición de sus preguntas. Anabel, si eres tan amable. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Claro que sí. Antonio, mucho de lo que tú has abordado a lo largo de tu intervención has ido dando respuesta a cada una de las preguntas que los asistentes están haciendo a través de la sección de preguntas y respuestas. Quería aportar un poco cuando muchos de nuestros participantes, como Dignamero, Mari Murguesa, Joana Basurto, Diana Pincay, dicen que tenemos que apuntar a eso que tú has hecho mucho énfasis, a esa educación desde el afecto, a esa educación de reconocer al otro como valioso, a esa educación que intenta solventar desde la solidaridad, creando redes de apoyo. Y yo aquí sí quería aprovechar y agradecer las pinceladas, ese matiz tan particular que Antonio ha recogido en su intervención, cuando aborda situaciones que estamos viendo en nuestros salones. La mayoría de aquí, vinculados a la educación en diferentes niveles, sabemos que lo que Antonio nos comenta no solo está presente en la literatura científica, está presente en nuestras aulas, está erradicado incluso en nuestros entornos educativos, tanto físicos, y ahora se mudaron a los entornos virtuales. ¿Por qué quiero tomar este punto? Porque quiero que hagamos un ejercicio muy nuestro. ¿Cuántas veces nosotros, como profesores o como estudiantes universitarios, hemos promovido, sin darnos cuenta, el cyberbullying? ¿Cuántas veces nosotros, cuando hacemos una broma, que parece broma, pero al ser reiterada, estamos ayudando a que se acentúen los prejuicios en torno a un grupo particular, sea por discapacidad, pero no vamos a tocar como algo tan lejano? En nuestras universidades tenemos estudiantes de zona rural y muchas veces tomamos términos que sí son agradables y alegres incluso para ellos, pero ¿hasta qué punto pasamos esa línea tan delgada de que el motivo de risa para muchos puede ser motivo de humillación, de tristeza y de soledad para otros? En nuestras aulas hay algo que han recogido muchos de nuestros participantes, que he querido ir anotando, pero sin duda se me van a pasar muchos. Claudia, Jorge Centeno, Diana Pincay decía, en nuestras aulas se promueve mucho la competitividad. Y también, aunque no sea competitivo, buscamos siempre mejorar nuestro expediente académico por mantener una beca, por nuestras propias metas. Pero en ese día a día vamos dejando atrás a aquellos que tienen menos posibilidades. Posiblemente, mis apreciados estudiantes, docentes, padres, nosotros estamos siendo parte de un círculo que deja detrás al que menos posibilidades tiene. ¿Cuántas veces nosotros habremos dejado de lado aquel que no tiene buena conectividad en este momento? Aquel que está en la zona rural y no puede estar conectado tantas veces como yo deseo para realizar ese trabajo en equipo.
¿Cuántas veces nosotros maestros hemos obligado a abrir las cámaras durante nuestras videoclases? Porque es un requisito según lo que nosotros quizás establecemos. Porque tal vez a través de abrir la cámara en la videoconferencia, quiero certificar que el estudiante, que el padre esté allí atendiéndome. Sin embargo, no sabemos cuántas veces con esa decisión estamos vulnerando la necesidad que tiene un estudiante de cuidar su privacidad. Antonio muy bien manifestaba, en el espacio físico somos bastante iguales, porque vamos con un uniforme, cumplimos unas actividades muy parecidas, tenemos horarios parecidos. Sin embargo, ahora en los hogares se ha roto esa barrera del que estoy o estaba protegiendo mi intimidad. Padres, madres, estudiantes, nosotros tenemos en nuestras manos muchas posibilidades de ayudar, de convertirnos en entes prosociales, como Antonio decía, pero también hagamos un ejercicio muy sencillo. El desconocimiento nos puede estar llevando a ser agentes que sin querer estamos promoviendo algunas conductas de discriminación. Muchos de nuestros niños pueden sentirse hoy asustados, vulnerados, en que en algunos hogares, en entornos desfavorecidos, como decía Antonio, cuando abrimos la cámara, atrás no está siempre una pared. Atrás pueden estar sucediendo cosas que queremos guardarnos para nosotros. Recordemos, ya nos decían en foros anteriores, y Antonio muy bien trajo al inicio de la conversación los datos de la UNESCO y de la IESAL. Los números de los porcentajes de violencia intrafamiliar están altos. Los problemas de pobreza, hogares que viven en un entorno de único ambiente, están siendo expuestos y nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo dejando de lado. En algunos momentos están siendo motivos de burlas o motivos de rechazo. Antonio hablaba de una palabra muy importante, la aporofobia, que está ese miedo al otro por identificarlo como pobre, por identificarlo como una persona distante a mí, quizás por el nivel socioeconómico. Revisemos nuestras prácticas docentes, revisemos nuestras prácticas como compañeros, revisemos en qué situación estoy quizás yo vulnerando el derecho al otro a mantener su intimidad para no sentirse expuesto o vulnerable. Por otra parte, también quería, Antonio, destacar, Corina Sellery ponía desde el inicio una pregunta que ojalá y la puedas también resumir. ¿Cómo la educación está desafiando a la emergencia sanitaria y no al revés? ¿Cómo la educación puede convertirse en una muralla para volvernos fuertes y desafiar a la emergencia sanitaria que, como tú señalabas, no solo es sanitaria, tiene otras dimensiones que también son críticas? Excelente. Si te parece, respondo, Anabel. Muy amable, Anabel. Estimada Corina, ¿cómo desafía la educación a la pandemia, a la situación en la que todos vivimos a nivel global? Indudablemente en el día a día. Lo desafíais los educadores, lo desafían las familias, lo desafían los chicos y las chicas cuando desarrollan esfuerzo educativo. Para mí el esfuerzo educativo es el que realmente hace cada chico, cada chica, cada familia, cada docente, por reinventarse cada día en una situación crítica, en una situación complicada, en una situación en la que tenemos algunas veces, por desgracia, muy malas noticias y, sin embargo, tenemos que levantarnos con la firme convicción de que ese día tiene que ser mejor que el anterior. En ese sentido, hay que poner por delante de todo lo que estamos hablando, porque hemos visto, quizás en mi exposición, bastante el vaso medio vacío. Y la verdad es que yo soy bastante optimista, no soy nada negativo respecto al presente y menos respecto al futuro. Y quería poner un poquito la visión de la perspectiva con el vaso medio lleno. Hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que nosotros aprendemos investigando en la escuela, en los entornos educativos, en los entornos sociales, que son maravillosas. Todo lo que hemos dicho aquí que son soluciones no son creaciones exclusivas nuestras. En gran medida son cosas que hemos observado que funcionan, cosas que hemos probado a ver si funcionan y que sois vosotros las que la habéis desarrollado, las que la habéis llenado de contenido y, por supuesto, llenas de humanidad y de amor hacia el otro a través de la actividad educativa. Quisiera simplemente poner un broche pequeñito con una cuestión que, a colación de la conferencia que tuve la oportunidad de participar de la doctora Ceballos, pude conocer más en profundidad.
se está retomando una educación que en alguna medida es una educación a distancia, pero que estaba perdida. Una educación, por ejemplo, radiofónica, una educación a través de la radio. Y he tenido el placer de conocer experiencias que se están haciendo en Ecuador, en otros países latinoamericanos, pero que también se están haciendo en España y se están haciendo en barrios cercanos al mío, en sitios en los que, por desgracia, algunos medios técnicos no llegan, no existe gran capacidad de tener medios digitales para poder seguir de una forma apropiada o no tienen buena conectividad y están llegando a través de la radio, una radio pequeñita en un centro educativo que tiene una onda de transmisión corta, pero que llega con potencia y los chicos y las chicas suben el volumen y gustosamente pueden escuchar la aportación de su docente. Incluso algunas veces las aportaciones a través de teléfono de ellos mismos directamente. Entonces, todos estos son grandes ejemplos de que si queremos se puede. Si queremos se puede. Conozco muchos docentes también que están trabajando y también voluntarios que están trabajando en llevar impresos materiales a las familias que no tienen posibilidad de imprimirlo ni de tener esa información digitalizada, y la cadena humana funciona. La cadena humana funciona siempre y cuando nosotros nos centremos o nos basemos en la cooperación, en el aprendizaje cooperativo, en la colaboración entre todos, en colaborar y en cooperar para superar esta situación adversa. Muchísimas gracias, Corina. Antonio, y en esa misma mirada es también una oportunidad importante la que tenemos en este momento para felicitar esas acciones que tú has dicho, acciones que cobran vida de la mano de los docentes. Sin duda. Es un gusto muy bonito cuando abres las redes y ves a los docentes compartiendo el trabajo que están haciendo. Ha sido un trabajo muy fuerte. Los grandes desafíos han llegado junto con estos nuevos escenarios, pero también a esos grandes desafíos se están abriendo grandes oportunidades. Los maestros se están reinventando en todo momento, están colocando, están dejando la piel en sus clases virtuales, en cada uno de los recursos de aprendizaje que están diseñando, como tú has dicho. Para aquellos que no lo pueden seguir desde la virtualidad, están dejándose ellos mismos su esencia en cada recurso que elaboran llegar a sus estudiantes. Realmente es valioso que reconozcamos que aunque esta situación es muy complicada, nos ha dado también la oportunidad de volver la mirada a ese humanismo, de volver la mirada a la necesidad de humanizar en todo momento la educación. Y que tan importante para afrontar esta pandemia como para cualquier otra crisis de la que no teníamos precedentes, es esa educación que están dando los maestros para el cuidado personal, pero también tengo la suerte de tener muchos maestros cerca y en las redes, y porque somos parte de un colectivo que formamos, y vemos cómo los maestros están sacando lo mejor de sí, recordando, yo creo, desde cómo lo manejan, sabiendo el rol que tienen en la cohesión social, el rol en levantar esta situación, la sociedad que amerita a maestros comprometidos. Y yo creo que este escenario, no solo el virtual, sino este escenario de crisis, ha sido el mejor momento para que ellos demuestren de qué están hechos y toda la pasión que tenían. Bueno, nosotros estamos revisando sus preguntas, sabemos que son muchas, sobre todo hacen un aporte muy importante en la mirada que el docente puede realizar desde las aulas. Quería hacer a manera de resumen algo de lo que Antonio pedía. Recordemos tanto para el hogar como para nuestras aulas virtuales, y luego cuando esto pase, las aulas presenciales, que tenemos que trabajar fuerte para eliminar los prejuicios, que seguramente lo estamos haciendo, pero vamos a ir identificando en qué aspectos podemos seguir trabajando, que tenemos que poder ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esas conductas empáticas, a poder mirar al otro, a reconocerlo desde el amor, desde la solidaridad, a poder valorar la diversidad y a poner estos elementos de diversidad en valor como un elemento que nos enriquece. Algo que mencionaba Antonio y que quizás hoy cobra mucha fuerza. Validemos lo que dicen nuestros niños, validemos las emociones, validemos lo que nuestros estudiantes en el rol de docente, en el rol de docente universitario, en el rol de compañero, pero también en el rol de padre. No minimicemos lo que nuestros niños nos dicen, porque seguramente si minimizamos ese estado de cómo se siente mientras una clase está dándose y atrás suceden muchas cosas, y vamos minimizando, el niño va a empezar a callar y va a empezar a evitar acercarse a su profesor o a su papá porque siente que se invalida lo que él siente. Entonces,
prestemos mucha atención en aquello. Antonio, nosotros estamos realmente muy, muy agradecidos. Queremos que a manera de cierre hagas la conclusión del evento y seguramente algunas de las preguntas fueron dadas a lo largo de tu intervención. Has dejado unos enlaces que también nos los vas a compartir y seguramente a través de tu correo podemos seguir despejando dudas y seguirte creando estas redes de apoyo entre sistemas educativos de los diferentes países. Tienes la palabra para hacer el cierre. Muchísimas gracias, Anabel, profesora Arcíbar. Es un honor dirigirle la tesis doctoral y también aprovecho públicamente para motivar y para reconocer la labor que están haciendo la profesora Gisela Pantaleón y Osvaldo Mero también en desarrollar estudios que son pioneros en Ecuador sobre bullying, ciberbullying y discriminación. Así que le agradezco mucho la oportunidad también a la vicerrectora, a Doris Ceballos, de poder participar en este foro tan amplio a nivel de América Latina y de España y Norteamérica, etcétera. Y ha sido un placer el poder colaborar con todos y con todas. Y por supuesto estoy a la disposición de todas y todos los participantes a través de mi correo electrónico. Ha estado proyectado en algunas ocasiones, si no yo lo recuerdo, a jrodriguez@uco.es. No obstante, a través de correo electrónico, como le llegará también información por parte de la organización, podemos complementar también esta para que tengan posibilidad de conectarse y de compartir también su experiencia o conocimientos. Por nuestra parte, por mi parte, solo decir ya que en tiempos de crisis tenemos que indudablemente salir reforzados de esta situación. Quizás de las grandes crisis podemos realizar los mejores aprendizajes. Hasta que no nos reta la situación, por desgracia, como seres humanos, no sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y sin duda se está viendo a través de muchos contextos profesionales, a través de los sanitarios, a través de las fuerzas de seguridad del Estado, que también hacen lo que pueden en muchos ámbitos de difícil desempeño. Pero indudablemente yo considero que los educadores, las educadoras, el profesorado, la familia y el alumnado están en primera línea para afrontar esta crisis y sin el trabajo educativo no puede haber esperanza para un país, no puede haber esperanza para un mañana, no puede haber esperanza para una sociedad. Y es indudable el valor que tiene la educación. Es necesario que la educación sea una educación transformadora, una educación que empodere al sensible, no que lo margine, que lo empodere y que sin duda socialice al que es insensible. La educación sin duda, y siguiendo un poquito lo que veníamos trabajando de bonobos, chimpancés, etcétera, y haciendo un poquito la vuelta a la canción de Queen que compartimos a mediados de la exposición, la educación tiene que ser una forma de amor. Y quizás la forma más importante de amor que está en las manos de las personas respecto a adultos, respecto a menores, una de ellas, una de las más importantes, es la educación. Así que practiquemos esa forma de amor de forma responsable e intentando potenciar una ciudadanía más comprometida, más solidaria y que permita un desarrollo sostenible de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Yo quiero cerrar recordando que el ser humano aprende mediante sus emociones. Procuremos entonces, amigos todos, que el uso de herramientas tecnológicas no sirva solo para transmitir contenidos, para reportar tareas. Trabajemos juntos desde nuestros diferentes espacios para que los entornos educativos se conviertan en espacios llenos de calidez, de respeto, de motivación, de afectividad y de un esfuerzo conjunto para que la convivencia sea sana, para que la convivencia sea armónica. Y en esto los docentes tenemos un apoyo fundamental para las familias. En estos momentos de emergencia, nuestra labor docente garantiza el derecho a la educación, sino también puede dar consejos específicos sobre actividades que ayuden a bajar los niveles de violencia al interno de las familias, los niveles de ansiedad, los niveles de angustia. Recordemos que algunas de las características que pueden mostrarse tanto en el bullying como en el cyberbullying pueden ser incluso producto de unas angustias de los estudiantes que no han sido bien trabajadas.
Yo solo quiero que como padres también busquemos sensibilizar a nuestros estudiantes, fomentando la empatía, sensibilizando a nuestros niños en el reconocimiento del otro desde el humanismo, desde la solidaridad. Y ya mis últimas palabras son para citar las palabras de María Sisman, quien dice: enseñemos a nuestros niños a no reírse del sufrimiento del otro. Enseñemos a mirar a los ojos del otro y poder percibir los sentimientos que él tiene. Frenar el bullying depende de mi hijo, depende de su hijo, depende de nosotros como estudiantes, depende de todos. Muchas gracias. Doy la palabra a la ingeniera Doris. No sin antes recordarles que hay una encuesta muy breve que agradecemos que la puedan llenar. Muchas gracias también a la oportunidad que nos han dado de poner en la mesa este tema tan importante y pertinente. Gracias. Bien, muchas gracias Anabel, muchas gracias Antonio. Realmente hemos escuchado una participación magistral de parte de Antonio con el apoyo de nuestra profesora Anabel Alcíbar. Mientras los escuchaba recordaba la película Wonder, aquella que relata la incursión en el colegio de un niño de 10 años que sufre una malformación facial por la cual sus compañeros expresan rechazos y burlas hacia él, donde su enorme pasión por las ciencias y el amor incondicional, principalmente de su familia, serían su mayor apoyo. No solamente este espacio lo reflexionamos en calidad de profesionales y de académicos. En mi caso particular, me permito sentir esta realidad también como madre y pienso en lo desconcertante que puede ser para nuestros hijos padecer en ocasiones en soledad lo que como padres a veces diluimos o dejamos pasar, cuando no estamos atentos a mirar mucho más allá de lo evidente o de leer entre líneas cada expresión, cada manifestación que ellos tienen en su día a día. Este coronavirus nos ha dejado a todos en jaque, y no solo por los miedos y la incertidumbre propios de la pandemia, también por la mayor presencia de usuarios en red, convirtiéndolo a las plataformas en un medio para generar acoso individual y colectivo. A veces es como si no hayamos entendido la lección de la empatía que nos está dejando esta pandemia, siendo necesario reforzar los valores como el respeto hacia los demás. Es tiempo justamente de acercarnos mucho más a nuestros hijos y también como maestros a nuestros estudiantes. Las palabras pueden doler tanto o más que los golpes. Antes de que salga de nuestra boca o de activar nuestros dedos para escribir en los medios tecnológicos alguna afectación a otro, debemos acostumbrarnos a pensar: puede que con esas palabras hagamos mucho daño a alguien, más de lo que nos imaginamos, y quizás no nos demos cuenta cuando ya sea demasiado tarde para solucionarlo. Estoy convencida que la fuerza no se mide por los actos violentos, sino por las decisiones tomadas para emplearlas a favor de quienes no pueden defenderse. Gracias Antonio de Jesús, gracias ingeniera Anabel Alcíbar, gracias a todos ustedes. Como les dije al inicio, este es nuestro último viernes de foro. Nos quedan 2 que serán el lunes próximo y el miércoles para finalizar esta primera sesión o este primer grupo de foros virtuales que hemos hecho para aportar a la comunidad desde la academia. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias una vez más Antonio y Anabel. Buenas tardes. Tengan buena noche. Buenas noches.